Muchísimas gracias por la invitación a comentar el tema acerca del cual ha expuesto el profesor Rivero. El tema de si acaso es o no imprescindible rediseñar la educación escolar, que es el tema que ha enfatizado el profesor Rivero. Y en el evento de responder afirmativamente a esa pregunta, ¿cómo hacerlo? Ese conjunto de problemas, digo, exige, en mi opinión, tener en cuenta una serie de distinciones previas de índole política que subyacen a este tipo de debate, ¿no? Una vez que uno tiene un diagnóstico acerca de la facticidad del problema, es decir, los rasgos empíricos que lo configuran, que es lo que el profesor Rivero ha enfatizado, me parece a mí, con gran claridad, la cuestión que cabe plantear es más bien cuáles son los dilemas, digámoslo así, político-normativos que cualquier rediseño del sistema escolar debiera tener en cuenta. Y como yo creo que este tipo de problemas de índole, subrayo de nuevo, político-normativo, son los que han estado en el subsuelo del debate, pero sin explicitarse nunca. Yo creo que es útil explicitarlos porque me parece a mí que aquí están las claves de este problema, tanto de las dificultades para resolverlos, como paradójicamente de la urgencia que plantean, que poseen. ¿Cuáles son, cabría entonces preguntarse, las dimensiones de índole normativa que a la hora de encarar este problema hay que tener en consideración? A mí me parece que son de una doble índole. Por una parte, creo es imprescindible tener en cuenta las funciones esperadas de la educación. ¿Qué esperamos de la educación? ¿Por qué las sociedades tienen educación? ¿Y cuáles son las expectativas que en una sociedad como la nuestra ciframos en la educación? Esa es una primera cuestión. Y la otra es relativa a cuáles son los niveles del sistema escolar o de la práctica educativa donde habría que introducir rediseños o cambios radicales. Entonces, permítanme en lo que sigue referirme a ambas cuestiones en el mismo orden en que las acabo recién de enunciar. Es decir, que me refiera primero al tema de las funciones de la educación, las funciones esperadas de la educación, y luego los niveles en los cuales habría que intervenir. Miren, cuando uno revisa la literatura y el debate contemporáneo sobre el tema educacional, me parece a mí, puede encontrar fácilmente que esperamos de la educación que cumpla un conjunto de 5 funciones que no siempre son consistentes entre sí. Es decir, si ciframos o abrigamos esperanza en que el sistema satisfaga una de esas funciones, inevitablemente lo hacemos en desmedro de alguna otra función. De manera que el principal problema acá es cómo equilibrar el cumplimiento de todas estas funciones de manera tal que el sistema escolar alcance un cierto equilibrio sin que por alcanzar una función acabe desmedrando otra. Bien. ¿Cuáles son las funciones que me parece a mí la educación posee cuando uno revisa la literatura? Miren, ante todo hay una función, digámoslo así, sociocultural de la educación, que fue muy marcada durante el siglo XIX y que yo creo que lo es menos hoy día, y que es la idea, bueno, que el profesor Rivero ha subrayado, claro, de la educación como una práctica de transmisión cultural por la cual, o por medio de la cual, una generación transmite a otra generación una cierta conciencia moral, ¿no? Una cierta orientación normativa compartida, una cierta idea de comunidad, que es más o menos lo que ocurrió con la fundación de los sistemas escolares durante el siglo XIX. Los sistemas escolares de masa tuvieron generalmente en sus orígenes esta función, la función de consolidar una cierta conciencia moral compartida, ¿no? Esto es muy marcado en la literatura sobre sociología de la educación original, básicamente pienso en la obra de Durkheim, ¿no? En el caso de Chile, cuando uno revisa el origen del sistema escolar, bueno, advierte que el sistema escolar se crea para ir consolidando la nación, que es la idea sustantiva de esta conciencia moral compartida. Esta es una función de la educación, ¿no? Que estuvo en el centro de los debates del siglo XIX cuando se discutía, si acaso, la educación debiera estar dirigida por el Estado o por la familia. Cuando se abogaba
por la educación laica o de base estatal o pública, se enfatizaba esta función de la educación. Ahora, yo pienso que esta función de la educación está algo decaída en una sociedad abierta como la nuestra. Y habrá que ver cuánto todavía se puede demandar esta función de la educación. Pero la educación no solo cumple esta función de transmisión, como digo, sociocultural. También hoy día esperamos que la educación cumpla una función política un poco más ligera, que consiste en transmitir a las nuevas generaciones algunas virtudes cívicas que hagan posible la vida democrática, por ejemplo, ¿verdad? Y esperamos que la educación eh, logre inocular en los estudiantes una cierta idea del valor de la pluralidad, las virtudes del diálogo, la adhesión a las instituciones, etcétera. Esta es una función, digamos así, más política, más ligera que la primera, aunque emparentada con ella. Tenemos ahí, piensen ustedes, ya dos funciones de la educación. Déjenme agregar todavía una tercera, que también está en el subsuelo de este debate y que suele enfatizarse incluso más que el resto. Y es la siguiente. Se espera que la educación pueda contribuir a formar eso que se llama capital humano. Entonces esperamos que la educación provea a las nuevas generaciones de conocimientos, de destrezas y de técnicas que incrementen, digámoslo así, el bienestar social. Entendido este último, claro, como la capacidad de producción material, tecnológica o la capacidad innovadora. Entonces, el capital humano es otra idea que suele esgrimirse a la hora de pensar los fines de la educación. Luego hay una cuarta función, para que vean ustedes cuánto se complica esto si uno lo piensa desde el punto de vista de sus dimensiones normativas, que es la función de justicia. Esperamos que la educación borre la cuna en que los niños vienen a este mundo. Y tenemos educación, este es el ideal también que viene del siglo XIX, para hacer que el destino de cada uno dependa nada más que de su desempeño, de su mérito, y no en cambio de cualidades adscritas sobre las cuales las personas carecen de todo control, ¿no? Entonces decimos, bueno, la educación es la promesa que la sociedad hace a los nuevos miembros de que su destino, su trayectoria, su peripecia vital va a depender ante todo de su esfuerzo personal, de su orientación al logro y no en cambio de la cuna. Tenemos escuela para borrar el origen, por ejemplo. Esto está muy en el centro de la tradición de la educación pública. Por eso hay uniforme escolar, por ejemplo, para borrar los signos externos de estatus de quienes van al colegio. Y luego, todavía, me sumaría una quinta función de la educación que riñe con las anteriores, y que es lo que se llama en la literatura, y la expresión es suficientemente significativa, función eugenésica. Los padres creen que la educación tiene por objeto, ¿verdad?, modelar el alma de los hijos. Y entonces los padres esperan, mediante la educación, transmitir el modo de vida a que ellos adhieren, ¿verdad? Las familias esperan reproducir su modo de vida mediante la educación. No esperan que la educación altere el modo de vida en que ellos creen. Aspiran a que su modo de vida, la vida que estiman valiosa, las prácticas sociales que le parecen adecuadas o dignas de ser perseguidas y continuadas, se reproduzcan mediante la escuela. Basta hacer esta brevísima enumeración de las funciones educativas. Permítame reiterarlas brevemente: la función sociocultural, la función política, la función económica, la función de justicia y la función eugenésica, para advertir cuán difícil es compatibilizarlas todas. Porque si uno quiere acentuar la función de transmisión cultural, por ejemplo, al modo en que se promovía la idea de nacionalidad en el siglo XIX, acaba deteriorando la función eugenésica, es decir, la natural expectativa de la familia de reproducir su modo de vida para sus hijos. O incluso en el corto plazo, la función económica de crear capital humano con rapidez puede también entrar en conflicto con la función de justicia. Porque si usted quiere borrar el origen, la cuna,
tiene que hacer esfuerzos que acaban deteriorando, al menos en lo inmediato, la función de capital humano. Y así, entonces, el principal problema que tiene rediseñar la educación, yo creo que este es el problema central de nuestra sociedad, es que en una sociedad abierta, diversa, plural, como la que tenemos hoy día en Chile, eh, no es posible, digámoslo así, concebir unilateralmente el diseño de la cuestión escolar. Porque una sociedad como la nuestra tiene que prestar atención a lo que yo llamaba la función eugenésica y tiene que compatibilizarla con la función política de crear virtudes ciudadanas. Y la función de justicia suele reñir con la función eugenésica. En suma, uno persigue una de estas funciones a costa de otras. Entonces, no se puede tener las cuatro funciones a la vez. La principal decisión que tiene que adoptar una sociedad es cuál de esas usted va a enfatizar, priorizar, cuidar y cuál va a consentir sacrificar siquiera marginalmente. Esto me parece fundamental, ¿no? Desgraciadamente en Chile tendemos a tener un debate unilateral sobre la cuestión educativa. Solemos enfatizar la función de capital humano, por ejemplo, de innovación. O, en cambio, la mera función eugenésica, que es muy importante en una sociedad abierta. Si enfatizamos la función de cohesión social, de la que hablaba el profesor Rivero, por ejemplo, podemos acabar deteriorando la función eugenésica, que es muy valiosa y propia de una sociedad abierta, etc. Entonces, la primera cuestión es cómo compatibilizar este conjunto de funciones. Esta es una dimensión del problema que yo sugiero tener en consideración. La otra que mencionaba adelante al comenzar es el tema de los niveles en que esta cuestión se plantea. Porque uno puede pensar el tema del rediseño del sistema escolar a nivel de la provisión educativa. ¿Quién ha de proveer educación? ¿Quién ha de financiarla? ¿Y cómo? Este es el tema que ha ocupado la agenda pública en los últimos 15 años, nada menos. Pero ese es un nivel del asunto. ¿Quién debe proveer y quién debe financiar la educación? Debe haber educación con lucro, sin lucro. El Estado debe ser un proveedor predominante, han de serlo las familias. Y estas últimas, si deciden hacerlo, pueden ser subsidiadas con rentas generales. Este tipo de problemas son clásicos, pero son relativos a este nivel estructural de quién provee educación. Luego hay un segundo nivel que aparece también en el diagnóstico del profesor Rivero, digo, pero que es fundamental. Y es todo este problema a nivel de las prácticas del aula escolar, ¿no? ¿Cómo se relacionan los profesores con los estudiantes? ¿Qué nivel de control disciplinario ha de haber en la escuela y en el aula de clase? Este problema también está en el centro de la cuestión educativa. ¿Han de tener los estudiantes autonomía? ¿Hemos de reproducir el código de interacción política donde nos reconocemos igualdad e igual autonomía unos respecto de los otros en la escuela? ¿O hemos de más bien aceptar que la escuela supone algún grado de paternalismo de parte del profesor y en consecuencia disminuir la autonomía de los estudiantes? ¿Ha de permitirse que las familias se inmiscuyan en las prácticas del aula? ¿O que la comunidad escolar, como se la llama hoy día, es decir, la reunión de familias, tenga algo que ver con las prácticas del aula? Ese es otro problema, distinto al primero, que tampoco hemos atendido. O más bien, lo hemos atendido de una manera, en mi opinión, intelectualmente displicente. Se ha aceptado, por ejemplo, que los niños son autónomos, que tienen derecho que oponer al profesor, que los códigos de la interacción política valen dentro de la escuela, que la comunidad escolar puede establecer reglas e imponerlas a los profesores. Todo esto lo hemos aceptado, pero en mi opinión lo hemos aceptado irreflexivamente. Y luego hay un último nivel mencionado también por el profesor Rivero, pero que es distinto a los dos anteriores, que es la cuestión de los contenidos curriculares, ¿no? ¿Qué ha de enseñarse? ¿Esto debe ser una decisión de la comunidad política solamente? ¿O también las familias tienen algo que decir a la hora de qué enseñar? Esto de nuevo supone recurrir al tema de las funciones del sistema educativo, porque uno podría conceder que el Estado fije el contenido curricular básico, pero hay que tener cuidado que eso no ahogue, ¿verdad?, lo que suele llamarse proyectos educacionales que tienden, tras los cuales van las familias, en el natural deseo que una sociedad abierta y liberal tiene que reconocer de que las familias puedan incidir en el tipo de formación que sus hijos reciben.
Si uno mezcla todo esto, yo lo he hecho, pero lo haré en el texto por escrito, pero no quise agobiarlo con esto. Uno podría hacer aquí una matriz de doble entrada, poniendo de un lado 5 funciones y de acá 3 niveles y tiene 15 alternativas posibles de diseño de esto. Pero nada de esto lo hemos considerado en el debate. El debate que hemos llevado en Chile, nada menos que casi en los últimos 20 años, ha sido de un magnífico simplismo, ¿no? Ha sido unidimensional, unilateral, sin atender a la complejidad que este asunto, en mi opinión, presidente, reviste. Bueno, muchísimas gracias.